y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban y otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban y otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Gloria a Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, bendice este servicio, lo dedicamos a ti, Señor, y que en todo, Señor, tu nombre sea exaltado. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya están aquí y los que aún vienen en camino, Señor, apresura sus pasos. Te damos la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno, estamos bendecidos porque estamos aquí. Solo en el hecho de estar aquí, pues ya estamos bendecidos. Amén. Dios es grande y Él nos tiene aquí. Vamos a seguir alabando su nombre. Contempla a Dios. Formó las olas al hablar, y encontró la arena en el mar. Reyes, pueblos, tiempos
Dios puede enseñar. Quien comprende su gran majestad, contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contemplate, nadie es como Él, venid y adorarle. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por gloria mía, reinarás por gloria mía, reinarás por gloria mía. Reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contemplarle, nadie es como Él, venid y adorarle. Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contemplarle, nadie es como Él, venid y adorarle. Gloria a Dios. Amén. Vamos a tomar un tiempo ahora, hermanos, para saludarnos unos a otros. Bienvenidos a Faith Community. Can't believe it. She left me here. Muy buenos días a todos. Si me pudieran dar el favor de buscar sus asientos. Ustedes se aprovechan mucho y el tiempo se me termina a mí. Eso es lo que pasa.
Bueno, gracias a cada uno que nos acompaña en este domingo. Obviamente tenemos fiesta más tardecito. Bueno, pero la fiesta mejor es ahorita porque estamos alabando y adorando a nuestro Señor. Amén. Y venimos acá con el propósito de exaltar su nombre y de bendecirlo con nuestra presencia acá, porque venimos a querer aprender y adorarlo y hacer todo lo que Él nos mande, ¿verdad? A través de su palabra. Bueno, gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a dar unos pequeños anuncios al final. Por ahorita vamos a hacer las cosas un poco diferentes. Vamos a entrar un poco más rápido a todo lo que tenemos que hacer. Y por último vamos a dar instrucciones para la comida. Obviamente todos los que están acá están invitados. Quédense con nosotros para que podamos tener esta comida celebrando el Día del Amor y la Amistad. Y va a ser un placer para nosotros servirles y que puedan acompañarnos. Así que por favor, si están acá por primera vez o si no trajeron comida y se sienten mal, no se sientan mal, por favor, nada más quédense con nosotros, acompáñenos y va a ser un placer para nosotros. Así es que por favor no vayan a salir corriendo. El miércoles tenemos las clases, están a las 6:30 en el salón C. Así es que todavía estamos en el primer. Tenemos que ver nuevas marcas. Estamos en la segunda marca ahorita y queremos hacer como una marca por cada 2 semanas. Ese es el promedio que iba a llevar. Así es que pueden venir aquellos que todavía quisieran entrar al estudio. Están bienvenidos. Por favor, los invito a que puedan venir acá. También voy a anunciar otros. El hermano Jesse todavía tenemos los viernes, ¿verdad? Amén. El hermano Jesse está impartiendo una clase los viernes también con los varones. Esto es solo para los varones. Lo del miércoles es general para todos. El viernes a las 6:30 también, o a las 6, el hermano Jesse está acá en el salón C. Y también el hermano Mario con su esposa están guiando un estudio bíblico en la casa de los hermanos Pérez, ¿verdad? Sí, así es que también, si ustedes quieren participar, ¿han cambiado la hora o se quedó a la misma hora? Sí. Ok. Bueno, cualquier cosa, comuníquense con estas personas que están llevando a cabo estas clases para que puedan involucrarse ustedes también. El objetivo es, acuérdense de algo, acá como iglesia casi no impulsamos mucho el discipulado, pero la realidad es que Jesucristo lo hacía. Él quiere que nosotros hagamos discípulos. Y por eso nos dejó un mandato muy claro en Mateo 28. Entonces, el discipulado empieza cuando nosotros empezamos a conocer más la palabra. Y para conocer la palabra, obviamente, tenemos que involucrarnos en diferentes estudios bíblicos, si fuera posible. Y también el discipulado puede ser personal. Una persona discipulando a otro, uno a uno. Y eso es posible también. Desafortunadamente, a veces nos cuesta podernos comunicar o podernos juntar, si pudiéramos decirlo de esa manera, para poder discipular a otras personas. Y también quisiera de que naciera de ustedes. Por ejemplo, yo estoy dispuesto a trabajar con muchos de ustedes, pero pues a veces no puedo obligarlos o tienen compromisos, entonces los tiempos a veces son diferentes, pero no pierdan la oportunidad, ya sea en clases o en una relación con otro hermano en Cristo, otra hermana en Cristo. Discipulémonos los unos a los otros, porque es necesario, necesitamos crecer en la palabra. Bueno, con eso, estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Obviamente, el amor más grande que nosotros tenemos no somos nosotros. No es mi esposa, no son mis hijos, nadie es más grande que Dios. Amamos nosotros porque Él nos amó primero, y en realidad que si omitimos eso y no entendemos el concepto del amor de Dios, el amor de nosotros no va a ser más que un sentimiento carnal. Pero el amor de Dios va mucho más allá de eso. El amor de Dios es incondicional, es un amor compasivo, misericordioso, que está dispuesto a perdonarnos todas las veces que sea posible. Nosotros nos cuesta actuar de esa manera, pero celebramos ese día del amor y la amistad ahora con ustedes, y queremos que se queden a comer acá con nosotros. Déjenme leer este versículo bíblico. 1 Juan 4:16 dice: nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor,
Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Entonces, ¿qué es el amor? Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Entonces, para nosotros amar y expresar el amor que tanto hablamos, tenemos que conocer a Dios primero. Sin Dios no podemos expresar ese amor tan genuino, tan real, tan verdadero. Solo con Él podemos nosotros expresar el amor genuino. Así es que con eso en mente vamos a hacer una oración, porque nuevamente quiero apresurar los pasos. En este momento vamos a orar, ahí donde estamos. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por ese amor que tú derramaste en cada uno de nosotros. Ese amor que tú demostraste, Señor, en una cruz 2000 años atrás, en un pequeño monte llamado el Calvario. Padre, tú tenías un plan maestro, un plan perfecto, pero en la mente de cualquier ser humano nunca se le hubiera atravesado pensar que tu plan maestro era derramar tu ira sobre tu propio Hijo. Padre, eso es justicia divina por un lado, porque ese Hijo tuyo tomó los pecados del mundo, y la paga del pecado es muerte. Todos y cada uno de nosotros merecíamos la muerte, y tú decidiste poner esa muerte en la persona de Jesucristo. Y porque la paga del pecado es muerte, el pecado tenía que morir. Y los sacrificios que se hacían en el Viejo Testamento eran temporales, y algunas veces tú los honrabas, otras veces no. Un año ellos eran perdonados y al próximo año todavía estaban en pecado. Los sacrificios eran temporales y se derramaba tanta sangre, Señor, pero era parte de tu plan. Al final de ese tiempo, el que tú ya habías escogido, Señor, tu Hijo amado vino a caminar perfectamente en esta tierra. Y tú decidiste mostrarnos por medio de Él que vino a ser la imagen de ti, Señor. Pudimos ver a Dios, pero ese Dios que llegó a ser el Cordero perfecto que quita los pecados del mundo, para poder terminar tu plan maestro tenía que ser llevado ese Cordero a una cruz y ser crucificado y derramar toda su sangre, porque era la manera en que tú querías demostrar ese amor que tú tienes hacia nosotros, poniendo tu ira y tu justicia sobre tu propio Hijo, para que nosotros, como pecadores que merecíamos la muerte, pudiéramos tener el privilegio, la oportunidad, la capacidad que tú pusiste en nosotros por medio de la fe, por medio de tu gracia, para poder ser salvos y vivir eternamente contigo, Señor. Y eso solo se llevó a cabo por medio del sacrificio de tu Hijo, que fue muerto, crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. Y es esa resurrección la que nos da el camino a la vida eterna. Para todo aquel que cree en Él, en el Hijo del Hombre, ese Hijo que vino a vivir una vida perfecta y morir en la cruz por nuestros pecados, para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el amor de Dios hacia nosotros. Padre, gracias, porque inmerecidamente recibimos de tu gracia. Nos llamaste a la salvación, nos hiciste santo, nos apartaste para ti. Y por medio de tu palabra nos santificas continuamente, Señor,
Padre, estamos sumamente agradecidos y te debemos todo a ti, Señor. Y en esta mañana queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos decirte que te amamos y que tú eres todo para nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta iglesia. Glorifícate en la vida de cada familia, en cada persona acá presente. Sobre todo, Señor, en aquellos que por casualidad están acá y no te conocen. Que ellos puedan entender que la vida es corta y que el juicio eterno nos espera. Pero para aquellos que hemos creído, ese juicio fue pasado a tu Hijo. Y ya no hay ninguna condenación para aquellos que han nacido de nuevo en Cristo. Padre, si hay alguna persona acá en esta mañana que no te conoce, que puedan meditar en estas palabras. No son mis palabras, son tus palabras. Y que puedan, Señor, cambiar su manera de pensar, su manera de ser, y que sean transformados por el poder de tu palabra en esta mañana. Para que juntos con nosotros también podamos adorarte más y más y más. Gracias, Padre, nuevamente, por cada familia representada acá. Glorifícate en sus vidas. Bendice a aquellos que están en enfermedades, Señor, pasando por dificultades médicas. Padre, te pedimos por Hernán, para que toques no solamente su cuerpo, pero que al mismo tiempo, Señor, lo sanes y le des la sanación espiritual que es tan necesaria en su vida. Padre, gracias por la hermana Isabel, que se sacrifica cuidando tanto de él como de sus hijos y de su padre. Glorifícate en su vida también, Señor. Padre, sé con el hermano Jaime y la hermana Nancy, que están enfermos y postrados, Señor, peleando la batalla con estas enfermedades. Señor, yo te pido que los restaures, que les des la fortaleza, que puedan ser sanos, Señor, porque tu gracia los alcanza y tu favor está con ellos. Padre, te pedimos por Olivia, esa niña inocente que es frágil y que tiene esta condición que no tienen una respuesta para ella, Señor, y que está pasando por tantas dificultades en estos procesos de quererla restaurar y darle una sanación. Padre, la ponemos en tus manos para que seas tú quien la sane, y no solamente la sanes a ella, y que fortalezcas también a sus padres, Señor, para que puedan seguir adelante y que ella pueda testificar, Señor, si es que así tú lo quieres, Señor, de tu poder, tu grandeza y la capacidad que tienes para sanar y para salvar. Padre, fortalece ese cuerpo tan frágil. Dale la capacidad para poder crear las defensas necesarias y poder salir adelante. Dale a los doctores la sabiduría, Señor, que tú impartiste a ellos para que puedan utilizarla para gloria y honra de tu nombre. Padre, gracias nuevamente, porque escuchas nuestras peticiones, y sabemos que hay otras personas que tal vez no están acá porque están padeciendo de alguna enfermedad también, Señor. Padre, glorifícate en todos aquellos que te necesitan en este momento. Gracias, Señor, por nosotros, porque tenemos el privilegio de estar acá. Y no es casualidad, nos llamaste esta mañana para que estuviéramos acá adorándote y glorificándote a ti, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y danos la capacidad de poderte adorar un poco más, y que tu palabra hable a nuestras vidas en esta mañana, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, les voy a pedir a los hermanos de la música que pasen adelante, y a los demás, si nos podemos poner de pie, solamente si pueden, no se sientan obligados a estar de pie, pero es una forma de reverencia a nuestro Señor. Un gusto estar aquí, hermanos. Carito. Que hoy sí nos falló el sonido. Ahora sí, ok. Gracias, hermano.
Gusto estar aquí dirigiendo aquí el grupo de alabanza. El hermano Marcelo no pudo estar aquí, hermanos, pero el próximo domingo ya estará aquí nuevamente, así que mantengámonos en nuestras oraciones. Vamos a tener un tiempo de adoración, preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Como oraba nuestro pastor, este canto dice: de tal manera Él me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. Así que vamos a adorarle a Él.
vamos a estar en su presencia, así que cantemos con alegría y gozo, porque este es solo un ensayo. Cuando estemos en su presencia, vamos a estar alabando su santo nombre. Amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Aleluya.
damos honra y gloria. Recibe este aplauso, Señor, de gratitud, Señor, porque eres bueno. Eres un Dios incomparable, Señor. Elevamos oración en esta mañana, Señor, para que tú, Señor, guíes nuestras vidas espirituales, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a recibir de tu palabra. Abre cada corazón, a cada hermano, a cada hermana creyente, Señor, que su fe incremente en tu palabra. Aquellos que no te conocen o que previamente o recientemente te han empezado a conocer, Señor, ayúdales, ábreles su mente, ábreles su corazón, abre sus deseos para que ellos puedan ese deseo de tener tu palabra, Señor, ese tesoro invaluable, Señor, más precioso que todo el oro del mundo, Señor. Unge a nuestro hermano pastor en esta mañana también, para que, Señor, presente la palabra que tú has indicado y que cada corazón podamos recibir, Señor, lo que has preparado para nosotros individualmente, Señor. Honra, gloria, Señor, es ese Dios incomparable, ese Dios bueno, ese Señor que ha venido a buscarnos de entre lo malo, Señor, para salvación. Honra y gloria te damos y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Rey Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, como quisiera que no se hubieran salido para que estuviéramos acá a ver a todos, pero sabemos lo que están haciendo. Vamos a abrir el libro de Finalmente, ¿verdad? Y vamos a leer el prólogo, lo vamos a leer todos. El prólogo empieza en el, obviamente, capítulo 1, versículo 1 y termina en el versículo 8. No voy a predicar 8 versículos ahora, vamos a llegar hasta el tercero si Dios me da tiempo, pero vamos a leer todo el prólogo juntos. Así es que si tienen su Biblia, les voy a pedir que ya podamos ponernos allí firmes y listos para hacer esta lectura como modo de introducción a esta carta tan preciosa. Vamos a leer ahí donde estamos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Falta uno. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Padre, gracias por
por esta preciosa carta, una carta apocalíptica que quedó plasmada, Señor, como el último libro de tu palabra. Señor, son las dos bases más grandes que sostienen toda tu palabra, Génesis a un principio y Apocalipsis al final. Y Padre, entendemos que todo aquello que se perdió en el Edén tenía que ser restaurado, y esta restauración viene en este libro precioso, último de tu palabra, que habla acerca de una sola cosa, que es la más importante, obviamente, y eso es la revelación de Cristo en su gloria. Ese es el tema, Señor, a seguir. Ese es el tema que vamos a contemplar a través de tu palabra. La revelación de tu Hijo, pero la revelación de gloria de ese Hijo que vino como un niño humillado a tomar un cuerpo como el de nosotros, más de 2000 años atrás, pero que las Escrituras habían presagiado y profetizado que Él iba a venir, pero también profetizaron que Él iba a regresar con poder y gloria a juzgar a vivos y muertos. Y esta es su gloria en este libro, la podemos encontrar, Señor, y queremos que abras nuestras mentes, nuestros corazones, que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, Señor, y que nos dé la capacidad, la sabiduría, el entendimiento para poder escudriñar este libro y poder aprender todo lo que tú tengas para nosotros, Señor. Padre, que con humildad nos postremos ante ti, reconociendo que tu palabra es perfecta y que venimos con un propósito, y ese propósito es leerla, escucharla, pero al mismo tiempo obedecerla. Danos esa capacidad para que podamos glorificarte y honrarte, Señor, en toda nuestra manera de vivir. Quédate con nosotros y que sea tu Espíritu Santo el que esté obrando en la vida de cada uno de nosotros en esta mañana, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, pudiéramos hacer un resumen del libro, y creo que sería bueno, pero no opté por eso. Esa era mi idea principal, tal vez traer un resumen en general, pero decidí más que todo enfocarme en el principio, que es donde uno debería de comenzar. Y a través de mi estudio y de muchos comentarios, me di cuenta de que me quedé corto de tiempo. Y pretendí pensar que el tiempo que se invierte en una nueva serie debería ser mínimo, y no lo tomé de esa manera, sino que pensé que mi tiempo que le invertí era suficiente, pero no fue lo suficiente, porque hay tanto que explicar, hay tanto que enseñar. Pero vamos a traerlo ya y a caminar con Él y dejar que nuestro Señor nos dé la capacidad de poder salir adelante. El libro de Apocalipsis, como tipo de introducción, es un libro en el cual se ha visto en una forma futurista, y lo cual es correcto, pero hemos tratado de adivinar lo que dice sin estudiarlo. Y estoy hablando de una forma general. Me imagino que inclusive pastores que a veces no han invertido el tiempo han querido predicar este libro, y si no tomamos una posición
sabia, correcta, o sobre todo si no nos sometemos a la lectura bíblica y poder aprender de otros santos que el Señor utilizó en el pasado, se nos va a hacer bastante difícil poder desglosar este libro en una forma simple y sencilla de entender. Es un libro simple que se puede entender, pero es un libro difícil que se puede malinterpretar. Y hay diferentes interpretaciones que se dan y vamos a caminar sobre algunas de ellas. Pero la idea siempre ha sido de que el libro de Apocalipsis es algo que habla del final y de los tiempos malos y de todas estas tribulaciones, y la idea del hombre es más que todo querer saber cuándo va a pasar, y hemos estado fascinados con la idea de querer entender cuándo es que empieza, quién va a ser el anticristo, cuánto tiempo va a estar acá, qué es lo que va a hacer, quiénes van a pasar por la tribulación, si va a haber tribulación o no va a haber tribulación, si va a haber rapto o no va a haber rapto, si hay milenio o no hay milenio. Y todas esas cosas vienen y traen hasta cierto punto confusión cuando no nos enfocamos en leer claramente lo que la palabra ha sido dicha. En el año, bueno, déjenme empezar, que me había puesto esto ahí todavía. El libro de Apocalipsis, obviamente, es el primer versículo, en la segunda palabra que van a encontrar ahí. Es el clímax de la Biblia y muestra el cumplimiento del plan y propósito de Dios para el universo. Tal vez sería un resumen bastante claro. Es el clímax de la Biblia y muestra el cumplimiento del plan y propósito de Dios para el universo. Jesucristo tenía que venir, y como estuve orando acá con ustedes, creo que ya entendieron. Jesús tenía que venir porque los pecados del hombre nos iba a llevar a la muerte. Y no había vuelta de hoja, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Entonces, Jesús tenía que venir como Hijo de Dios, como el sacrificio perfecto. Y el Nuevo Testamento, para los que estuvieron en la clase, les di un pequeño adelanto de que empieza con ¿cuántos libros? El Nuevo Testamento. Con 4. ¿Ok? ¿Por qué? Y eso lo hice a propósito. ¿No? El punto es de que los 4 evangelios, que es el comienzo del Nuevo Testamento, hablan de qué. ¿Pero de qué en sí? La venida de Cristo, el nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo. Entonces era muy importante reconocer eso, y para los escritores del Nuevo Testamento se dieron cuenta ellos de que eso era muy importante, y cuando terminaron el canon de las Escrituras, decidieron poner estos libros como el principio del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque era importante reconocer que Cristo había venido. Amén. Pero al mismo tiempo, al final también, las personas que organizaron el canon de las Escrituras, o la organización de las Escrituras, supieron dejar este libro del Apocalipsis al final. ¿Por qué? Porque hacía sentido. Y no solamente eso, pero también el mismo Dios, a través de su palabra instruida a Juan, le deja dicho de que estas son las últimas palabras reveladas al ser humano. Pero el hombre en sí ha querido ir más allá, queriendo descubrir todos los detalles que están en el libro de Apocalipsis, a veces sin estudiar la Biblia. Y hemos querido adivinar cosas que tal vez no son ni de mucha importancia. ¿Qué estamos viendo? Carito, ¿qué está pasando? ¿Sí? No lo escucho mucho acá, pero está bien. Ok, gracias. Entonces, nos hemos enfocado mucho en el énfasis de aquello grande que va a pasar, y queremos adivinar y queremos saber cómo va a pasar cada una de estas cosas. Bueno, con eso en mente, el 27 de noviembre, y esto es de acuerdo a el comentarista Phillips, aquí está su nombre, estaba leyendo este comentario. Él pone esto en su libro y empieza de esta manera. Él dice, el 27 de noviembre de 1989, el día en que cayó el comunismo en Checoslovaquia,
Para los que vivimos en esa época, tal vez se recuerdan que el comunismo, por lo menos, terminó, dicen, ¿verdad? Pero continúa. Entonces cayó el comunismo en Checoslovaquia. Una iglesia metodista de la capital, Praga, colocó un cartel. Durante décadas la iglesia había tenido prohibido cualquier publicidad, pero con los vientos de la libertad soplando, ya no más el comunismo, los cristianos colocaron 3 palabras que resumían no solo el Nuevo Testamento en general, sino el libro del Apocalipsis en particular. Y el título era El Cordero gana. Eso era todo lo que habían puesto. En el comunismo no podían poner nada. Una vez que fueron liberados, lo único que se les ocurrió poner en esta iglesia metodista fue El Cordero gana. Su argumento no era que Cristo hubiera obtenido inesperadamente la victoria, sino que había estado reinando en triunfo todo el tiempo, explicó Richard Lewis. Cristo siempre es el ganador, estaban ganando, incluso cuando la iglesia parecía estar aplastada bajo el aparato del régimen totalitario, ahora al menos podía proclamarse. ¿Qué se proclamaba? La victoria. ¿La victoria de quién? Del Cordero. El Cordero divino, ese Cordero, ese Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero gana. ¿Y el Cordero gana cuándo? Todo el tiempo. Él nunca ha perdido ni va a perder. El problema con esto es de que no todo el mundo lo entiende de esa manera. Si llegamos al Apocalipsis con esa idea, el Cordero gana. Ok, va a ser una esperanza para nosotros y nos va a motivar a vivir para Dios. Y ese es el deseo que está en mi corazón, porque es lo que he agarrado de estar estudiando, de que el deseo de leer Apocalipsis es para que nos motive a amar y a obedecer a Dios. Fuera de todo lo que va a venir, lo más importante sería enfocarnos en amar y obedecer a Dios. Pero llegó a ser un poco controversial este libro, al punto de que cuando llega la Reforma en el siglo XVI, lo primero que pasa es que Martín Lutero se da cuenta de la herejía que estaba ocurriendo en la Iglesia Católica y él trata a toda costa de poder quererla corregir, y en su tarea de querer hacer algo bueno y querer reformar a la Iglesia Católica, eventualmente es expulsado de la Iglesia Católica y se queda como reformista. Pero en su reforma y en su manera de entender la palabra, que lo cambió a pensar de una manera diferente a lo que pensaba antes, él se encuentra con el libro de Gálatas y el libro de Romanos, que lo llevan a la determinación de que el justo por la fe vivirá y no por las obras. Y llega a entender de tal manera que revoluciona la forma en cómo se iba a leer la escritura desde ese momento. Pero es interesante porque aún los personajes más grandes en la historia bíblica han tenido problemas con el libro de Apocalipsis. Martín Lutero, siendo el primero que podemos, no el primero, sino el primero de la Reforma, porque ya desde el principio habían quienes se oponían al Apocalipsis y muchos no lo aceptaban como parte del canon. Bueno, 1500 años después, Martín Lutero impulsa la Reforma, pero en su manera de entender llegó inclusive a decir o a pensar o a opinar de que sería mejor que hubieran quitado el libro de Apocalipsis y no lo tuvieran en la Biblia. ¿Okay? Y esta es una persona increíble que Dios utilizó grandemente para la expansión de la palabra. Pero él llegó a pensar eso, imagínense ustedes. Otra persona muy clave que es muy conocida a nivel mundial en el mundo cristiano, y no solamente en el cristianismo, pero en el mundo secular también, es Calvino. ¿Qué pasó con Calvino? Calvino llegó a ser una eminencia bíblica. Era una persona tan estudiada que conocía la Biblia completamente, pudiéramos decirlo de esa manera. Y Calvino se
se metió tanto a la Biblia y a entender la palabra que llegó a ser uno de los reformistas también utilizados por Dios para poder dar más revelación, si la pudiéramos llamar de esa manera, o iluminación a la forma en cómo leemos la palabra. Llegó a ser tan influyente, inclusive hasta nuestros tiempos, de que él escribió comentarios en toda la Biblia, menos uno. ¿Cuál? Apocalipsis. ¿Por qué no? Imagínense ustedes, las personas más influyentes de la Reforma, Martín Lutero y Calvino, no querían el Apocalipsis. ¿Por qué sería? Porque por un lado es fácil, por otro lado no es tan fácil. Si yo empezara a creer de que esto va a ser la serie más fácil que voy a hacer, sería ilógico, sería un poco tonto de mi parte. Porque la realidad es que tenemos que estudiar mucho para poder entender lo poquito que podamos. Aún para eso se necesita mucho tiempo. Y sentí que me quedé bien corto para poder explicarles más. Con eso en mente, el Apocalipsis es una profecía apocalíptica, ¿ok? Porque es profecía, pero también es apocalíptico. ¿Qué es el apocalíptico? Apocalíptico es una revelación, y ahora vamos a entrar en eso después en detalle. Es una profecía apocalíptica. Profecía, algo que se dice que va a pasar y va a pasar. Apocalíptico es la forma de revelar algo, de quitar el velo, digamos. Eso es lo que significa apocalíptico, es remover el velo para poder ver. ¿Se recuerdan ustedes cuando iban al cine? Y bueno, en los años 70 que yo iba al cine, se tardaban un montón para levantar la pantalla, que bien grandota así, y iban revelando todo, ¿no? Así más o menos es el apocalipsis. Algunos de ustedes se acuerdan, otros no saben de eso. Está bien, no hay problema. Entonces el Apocalipsis es una profecía apocalíptica, una carta histórica también. Es un testimonio del Evangelio y un medio de bendición para el pueblo necesitado de Dios. A la luz de esta bendición, John Stott dice lo siguiente: el último libro de la Biblia ha sido valorado por el pueblo de Dios en cada generación y ha traído su desafío y su consuelo a miles. Por lo tanto, seríamos tontos si lo descuidáramos. ¿Okay? Entonces, esta es la importancia de este libro. Nuevamente, tiene mucha importancia. Todo lo que se perdió en Génesis es restaurado en el libro de Apocalipsis. Y podemos hacer un estudio de eso y vamos a sacar un montón de cosas que pasaron en los primeros 3 capítulos de Génesis y cómo el libro de Apocalipsis viene a cambiar todo eso. La base para empezar, nuevamente esta es una introducción, para entender mejor el libro de Apocalipsis y hacerlo parte de nuestra vida, debemos comprender algunos elementos que son fundamentales en su interpretación. Primero, unidad del libro. ¿Okay? El libro es un todo, no son visiones aisladas. Todo es corrido, toda la historia está escrita ahí y Juan lo hizo de tal manera en que no hay forma de poder decir, bueno, esto va desligado de esto otro. Tal vez hay capítulos que van juntos en su forma de explicarse, pero todo es una unidad. Es un libro especial, es un libro profético, epistolar. ¿Por qué? Es profético porque hay profecías que no han pasado todavía. Es epistolar porque es carta que es enviada a las iglesias para que aprendan teología. Y es apocalíptico porque va a revelarlos algo nuevo que no existía antes. Tiene una estructura de la historia. Dios se ha manifestado por medio de actos liberadores y también por medio de juicio. La máxima revelación de Dios en la historia es Jesucristo. Hay un momento en que la historia acabará y comenzará la eternidad. Amén. Pero la máxima revelación de Dios en la historia es ¿quién? Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo. La revelación de Cristo. Ese es el título de este libro. ¿Okay? 4. Hay diferentes maneras de entender este libro. Hay ciertos hechos que son certísimos. Cristo es Dios encarnado, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo viene. Esas son verdades que no podemos omitir.
Mientras Cristo regresa, debemos vivir en una manera diferente. También la carta nos empuja y nos exhorta a vivir obedientemente para Dios. La Biblia es una antología de 66 libros, escrito por 40 autores diferentes durante un periodo de aproximadamente 1500 años. El tema de toda la Biblia es la ¿qué? La revelación de Jesucristo. Y aquí la vamos a ver en su gloria. Apocalipsis es la revelación de Cristo en su gloria mayor, en su gloria máxima. En su mayor expresión de gloria está acá en el libro de Apocalipsis. Jesús es el tema de toda la Biblia. Amén. Jesús es lo más importante que debe mantenerse como lo más importante siempre. Con eso en mente, vamos a ver este libro y nuevamente este es el título, la revelación de Jesucristo. Ese es el título de todo el libro, la revelación de Jesucristo. Eso significa Apocalipsis. Apocalipsis, vamos a leer los versículos del 1 al 3, no ahorita, ya los leímos todos, pero eso es lo único que vamos a hacer esta mañana y no creo que vaya a terminar, pero voy a tratar de llegar ahí al versículo 1 por lo menos. Así es que voy a continuar con la introducción, con la forma en que deberíamos de entender cómo leer esta carta que es tan importante. Cuando se lee una carta como esta, que no es tan popular, hay muchas interpretaciones tradicionales que han pasado. ¿Okay? Una de las interpretaciones tradicionales que tenemos, bueno, les voy a poner una lista acá. Una de ellas es la posición pretérita, perdón. Si saben algo de idiomas o de el pretérito es pasado. La posición pretérita, de acuerdo a Wiersbe, él lo pone de esta manera, déjenme leerlo acá. A ver, ¿qué te me hiciste? Ok. De acuerdo a Wiersbe, déjenme darle mi opinión. La posición preterista es aquella que dice de que el libro de Apocalipsis ya pasó. ¿Ok? Hay un buen grupo de cristianos de que piensan y creen de que todo lo que está pasando en este libro, o todo lo que va a pasar en ese libro, ya pasó. Y que Jesús, que tiene que venir, ya vino. Esa es la posición pretérita. ¿Okay? Y ellos aluden a que en el año 70, cuando Nerón destruyó Jerusalén, en ese momento Jesús vino, pero vino, de acuerdo a lo que he oído, en una forma espiritual. Y que toda la tribulación que vamos a estudiar acá, esa tribulación era para el cristiano y todos sufrieron porque era Roma contra la iglesia y ahí es donde se llevó a cabo todo este tipo de tribulación que nunca hemos visto, pero para ellos ya pasó. Entonces esa es la posición preterista, que significa pasado. Este enfoque afirma que todo el libro ocurrió en el primer siglo. Juan se refería, dicen, a la guerra entre la iglesia y Roma. Juan escribió a los santos para consolarlos y animarlos en su tiempo de persecución. Pero Juan indica 7 veces que escribe profecía. Sin duda que el libro tuvo un valor especial para quienes soportaban la persecución romana, pero su valor no cesó con el final de la era. Bueno, entonces es lógico cuando ustedes leen este libro de que no podemos tomar esa posición porque digo, no me hace mucho sentido. Y una vez que, si no lo han leído el libro, yo les insto a que lo lean. Ahorita que estamos empezando, léanlo, no solo una vez, varias veces, para que se familiaricen con todo lo que va a pasar ahí y para que puedan entender literalmente lo que la palabra está queriendo decirnos a nosotros. Entonces, esa es una manera de interpretación. Otra es la perspectiva histórica. ¿Okay? Los intérpretes en este campo argumentan ver el cumplimiento de la historia de la iglesia en los símbolos de Apocalipsis. Creen que el libro bosqueja el curso de la historia desde de los tiempos apostólicos hasta el fin del siglo. En pocas palabras, todo esto ya pasó. Esto es historia. Vamos a leer un libro de historia acá. Y si tomamos esa posición también nos quedamos cortos.
hasta el final. Investigan en los libros de la historia para hallar acontecimientos que parecen ser paralelos a los que se mencionan en Apocalipsis, pero algunas veces los resultados son desastrosos. Un intérprete ve a Lutero y la Reforma como un símbolo, mientras que para otro erudito indica la invención de la imprenta. ¿De qué valor sería Apocalipsis para los creyentes en el día de Juan? Entonces, hay una desconexión muy grande acá, si lo vemos desde el punto de vista histórico. El tercer punto es el punto de vista futurista. ¿Ok? En el campo futurista podemos ver de que esta escuela dice, hace hincapié en que Apocalipsis es profecía. Es obvio, es profecía. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. ¿Okay? Es profecía. Y usan Apocalipsis como una presentación simbólica del conflicto entre Cristo y Satanás. Ahí ya tengo problemas. ¿Por qué? Porque el simbolismo se presenta en este libro. ¿Sí o no? Sí. ¿Bastante o poquito? Bastante. Ok. Entonces, si hay simbolismo, ¿significa de que todo el libro tiene que tomarse simbólicamente? No necesariamente. Tenemos que ver las reglas de interpretación. Por ejemplo, si Pablo dijera, bueno, en aquel día vendrá el Señor como algo y menciona ese algo, ya nos está dando a entender de que, ok, no va a ser eso, sino que va a ser como. La misma palabra nos da la idea de que, ok, va a venir un caballo. Ok, si dice va a venir un caballo, pues va a venir un caballo. Pero si dice va a venir como en un caballo, pues entonces diría, ok, entonces, o es caballo o no es caballo, Señor. Pero tenemos que aprender a entender el simbolismo y poderlo interpretar de la manera que está, dependiendo del capítulo, del versículo y de cuál es el tema del cual se está hablando. Entonces, los capítulos, ¿dónde estábamos? Los capítulos del 6 al 22 describen un escenario, de acuerdo al futurista, de acontecimientos que se revelarán en la tierra y en el cielo después del arrebatamiento de la iglesia. A pesar de que tales eruditos reconocen las lecciones espirituales del libro, también admiten que habrá respecto a sucesos reales que un día acontecerán. Si Apocalipsis no se debe interpretar como profecía, Dios no ha dado a la iglesia en el Nuevo Testamento un libro que explique el futuro del mundo. El curso de los acontecimientos, la victoria de la iglesia, el juicio del pecado y el cumplimiento de las promesas y las profecías que se dan en el Antiguo Testamento, esto es inconcebible. No, Apocalipsis es ese libro. Y el estudiante que lo aborda reverentemente como profecía de sucesos que ocurrirán después del arrebatamiento de la iglesia, recibirán recompensa por su esfuerzo. Bueno, nuevamente, el punto futurista yo creo que es el con el cual tal vez nosotros como iglesia apoyamos más. No necesariamente como lo acabo de explicar, pero en muchas maneras esa es la interpretación más correcta que se pudiera tomar. ¿Okay? Como pueden ver en esta interpretación se habla de el arrebatado de la iglesia. Por ejemplo, la posición pretérita no tiene un arrebatamiento de iglesia. Porque la iglesia ya es, no existe el arrebatamiento en esa posición. Es como la milenial, las personas que creen que no va a haber 1000 años, ellos tampoco creen de que va a haber un arrebatamiento. El postmilenial tampoco cree, aquellos que creen de que, bueno, no vamos a entrar en eso ahorita, no es de mucha importancia. Por último, tenemos otra posición que es la posición idealista o espiritual. Solo aquí me voy a pasar toda la hora, ya no voy a terminar. La posición idealista o espiritual, esos estudiosos que toman esa posición, destierran por completo la idea de profecía. En pocas palabras, no hay profecía en este libro, de acuerdo a ellos. Y usan Apocalipsis como una presentación simbólica del conflicto entre Cristo y Satanás, el bien y el mal. Rechazan la idea de que Juan escribe sobre sucesos reales. Afirman que el análisis es solo los principios espirituales básicos,
pero de nuevo Juan nos dice que escribe profecía. Aunque reconocemos que Apocalipsis contiene en efecto muchos principios espirituales básicos en forma simbólica, también debemos admitir que el libro se relaciona con sucesos reales que ocurrirán un día en el mundo. Entonces no podemos espiritualizar todo en el libro de Apocalipsis. Y esa es la idea de esta posición, de que todo lo quieren espiritualizar. Entonces estas son las posiciones, sin entrar en muchos detalles. Espero que hayan agarrado más o menos la idea. Hay mucho más que hablar por cada una de ellas, pero no estamos acá para definirlas completamente. Solo es para que tengan una idea en cómo la gente piensan cuando vienen y leen esta carta. Y estas son las interpretaciones más tradicionales que hay, y son las más fuertes, las que la mayoría de comentaristas usan para poder determinar en cuál se encuentran ellos. Bueno, el prólogo, que ya lo leímos, que está del versículo 1 al 8, en el capítulo 1 obviamente, estos 8 versículos introducen la totalidad del libro de Apocalipsis. En pocas palabras, este es el resumen del libro. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Leen estos 8 versículos, ustedes ya pueden entender todo el libro claramente. No específicamente, pero hay un resumen bien definido en estos 8 versículos. Están repletos de contenido teológico, así como de detalles extraordinarios. Luego de hacer su introducción, Juan se dirige a las 7 iglesias de la provincia romana de Asia, siguiendo el formato de una carta o epístola. ¿Okay? Es una carta, es una epístola. Entonces, todo esto lo podemos encontrar en estos primeros 8 versículos. Hablemos un poco del autor. ¿Quién es el autor? Estaba escuchando un pastor mexicano de una iglesia, Calvary Chapel, pero él es naco. Sí, él es del Distrito Federal, pero es bien, habla bien. A él lo critican, ¿ah? Sí, lo critican por la forma en que habla, ¿no? Pero es un buen pastor, es un gran hermano, una gran persona en Cristo. Pero él está predicando sobre el libro de Apocalipsis y dice él, ¿quién es el autor? Y hace una encuesta, ¿no? Entonces él dice, ok, para que aquellos que no saben y no tienen ni idea, les voy a dar opciones. Dice, Juan el apóstol, Juan el anciano, o Juan el bautista, o no sé qué otra más. Y yo me quedo y digo, pero fue interesante, pero cuando dice eso, dice Juan el apóstol, obviamente digo yo, pues sí, ese es. Pero dice Juan el anciano, y digo yo, ¿de dónde sacó eso? Pero es interesante, ¿no? Porque me quedo yo, ya me puso en qué dudar, porque digo, entonces, bueno, ¿es el apóstol o es Juan el anciano? Pues Juan fue el que escribió este libro, y lo escribió en sus años de edad avanzada. Entonces digo yo, pues tiene que ser, dije yo, entonces tiene que ser A y B. Dije yo, tomo las dos. Y dice, no, solo es el primero. Entonces dije, ¿para qué me dijiste anciano entonces? Pero el punto no es ese, ¿no? Sino que tenemos que entender que Juan, el apóstol, el siervo que más amaba, o que amaba más Cristo, se supone, ¿no? Ese que se acostaba en su pecho y estaba ahí, ese apóstol es el que escribió esta carta. El apóstol Juan asumió la obra pastoral en Éfeso. Pablo había sido el que había implantado la iglesia de Éfeso, pero una vez que Pablo se retira de Éfeso y Juan ya no se menciona en el libro de Hechos, nos damos cuenta de que Juan eventualmente llegó a Éfeso y estuvo pastoreando esta iglesia, y no solamente Éfeso, pero todas las otras iglesias, que serían 7 iglesias que vamos a estudiar acá mismo ahora, que sería en el sur de Turquía, llegando en el mar Egeo, y ahí vamos a ver todas las islas donde estaba Juan, y al mismo tiempo las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, alrededor del año 70 después de Cristo, él estaba en Éfeso, incluyendo como pastor, pero también incluyendo las iglesias del área circunvencina, las 7 iglesias de Asia Menor, de Apocalipsis, y lo vamos a ver acá en el capítulo 2 y 3.
El emperador romano Nerón había perseguido a los cristianos en Roma, pero la prueba de fuego que Pedro había prometido en 1 de Pedro 4:12 todavía no había empezado. Mas cuando Domiciano ascendió al trono, ok, entiendan esto, ok, Domiciano fue un emperador romano que ascendió al trono en el año 81 hasta el 96, ok, después de Cristo. Entonces la persecución se intensificó. Domiciano era un asesino a sangre fría como nunca se encontrará en las páginas de la historia. Promovió la adoración del emperador y empezaba sus anuncios con nuestro Señor y Dios Domiciano ordena. Así empezaba todas sus... sí. Nuestro Señor y Dios Domiciano ordena, decía. Toda persona que hablaba con él debía llamarle Señor y Dios. Fue riguroso en su tratamiento tanto a los judíos como a los cristianos. Y bajo su decreto, pueden entender esto es historia, ¿okay? Bajo su decreto, Juan tuvo que ir al exilio en la isla de Patmos, una isla rocosa de 15 kilómetros de largo y 10 de ancho en el mar Egeo. Roma tenía un campamento penal allí, o era una tipo cárcel, en donde los prisioneros trabajaban en las minas. Fue allí, en ese desolado paraje, que Juan recibió las visiones que forman el Apocalipsis. Y él lo escribió alrededor del año 95, no más del 96. ¿Por qué? Porque fue en el tiempo en el cual Domiciano era el emperador de Roma y él lo había mandado preso a esta isla. Entonces es obvio de que esto tiene mucho que decirnos a nosotros para poder determinar el tiempo en el cual la carta de Apocalipsis fue escrita. La mayoría de comentaristas, de historiadores, de teólogos llegan a la conclusión de que fue en el año 95. Siempre hay oposición, como en todo partido. Hay aquellos que creen de que fue en los años 60. ¿Y saben quiénes son los que piensan que son los del año 60 que se escribió Apocalipsis? Los preteristas, para poder decir de que en los otros próximos 10 años fue cuando vino Jesús y ya se terminó todo. Quieren ajustar su teología a la Biblia. Y eso es incorrecto. Entonces, en el sentido de quién lo hizo, el trasfondo, esta es la persona de Juan que llegó a escribir esta carta estando prisionero en la isla de Patmos. La introducción es del 1 al 8, ese es el prólogo. En el prólogo encontramos los primeros 3 versículos que son de mucha importancia y los vamos a ver solos. Después viene un saludo del versículo del 4 a 5. Vamos a ver la doxología, la adoración a Dios en los versículos 5b hasta el 6 y la profecía al final del versículo 7 al 8 en ese pequeño prólogo. ¿Okay? La introducción del libro. Al introducir este libro, el autor dice él cómo y el por qué recibe esta revelación. Luego da su bendición a los que leen, oyen y obedecen el mensaje del libro. Eso lo vamos a ver en el versículo 3. Se observa aquí claramente que la fuente del libro es divina. Y ya lo vamos a ver también. Se le denomina la revelación de Jesucristo, que está en el versículo 1. Se entiende por revelación el despliegue o el dar a conocer lo que anteriormente estaba oculto, en secreto o escondido. El significado en el Nuevo Testamento, no obstante, tiene el sentido exclusivo de ser una revelación divina. Aquí se está indicando la naturaleza y propósito del libro. ¿Por qué es una revelación divina? Porque viene de Dios. ¿Y quién hace la revelación? Dios se la da al Hijo y el Hijo la comparte con un ángel para que se la dé a Juan y la lleve a toda la iglesia. En el libro de Apocalipsis, versículo 1 y 19, nos da también otro resumen más claro de lo que este libro significa para nosotros. Apocalipsis 1, 19. Escribe pues, el ángel está diciendo a Juan que escriba esta revelación. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Y allí está el resumen del libro. Eso es todo.
Escribe las cosas, lo que ha visto, lo que son ahorita y las que han de suceder después de estas cosas. Y así podemos dividir este libro tan fascinante. ¿Ok? Lo que has visto, lo que son y los que han de suceder. Bueno, ¿y cómo sabemos dónde están los que has visto, lo que son y lo que han de suceder? Aquí les dejo un pequeño estudio para eso. Las cosas que Juan había visto, visión de Jesucristo en el capítulo 1. ¿Ok? Las cosas que son, mensajes a las iglesias en el capítulo 2 al 3. Las cosas que han de venir después, eso sería la victoria de Jesucristo en su gloria desde el capítulo 4 hasta el final del capítulo 22. Y esa es la división más clara que el mismo escritor nos está dejando acá para hacer las cosas sencillas. Entonces, cuando empezamos a ver las cosas así, decimos, pues no está tan difícil, ¿verdad? Amén. Espérense que lleguemos al 4 en adelante. Entonces me hablan. Entonces oren por mí, por favor. ¿Ok? Pero esta es una buena forma de verlo, ¿ok? Las cosas que él había visto, la visión de Jesucristo, el capítulo 1, las cosas que son, mensajes a las 7 iglesias, el capítulo 2 y 3, y las cosas que han de ser después, la victoria de Jesucristo en la forma en cómo lo hace, del capítulo 4 al 22. El propósito, el objetivo del libro de Apocalipsis es revelar los acontecimientos que tendrán lugar inmediatamente. Esos son los de antes. Durante y después de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Ese es el objetivo. Lo voy a leer otra vez. El objetivo del libro de Apocalipsis es revelar los acontecimientos que tendrán lugar inmediatamente antes, durante y después de la segunda venida de Cristo. Antes, durante y después. Eso es el libro del Apocalipsis. ¿Estamos? Ok. ¿Van bien hasta ahorita? No se me han dormido, ¿verdad? No vamos a llegar ni a la mitad ahora, pero... Y muchos de ustedes ya tienen hambre, ¿verdad? Sí. Ok. Para cumplir este propósito, el libro dedica la mayoría de su revelación a este asunto de los capítulos 4 al 18. En el capítulo 19, la segunda venida se describe en forma más gráfica que en ningún otro lugar de la Biblia. Y es seguida por la descripción del reino milenial de Cristo en el capítulo 20. Y el estado eterno se revela en los capítulos 21 y 22. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Van siguiendo? No les creo. Se les voy a poner aquí esto. Ok. Allí no lo van a poder ver, es obvio. Esta es la consumación de los tiempos. En la primera columna tenemos, escribe las cosas que ha visto, la visión de Jesucristo en el capítulo 1. ¿Ok? En ese mismo capítulo encontramos el saludo del versículo 1 al 8, que es el prólogo. Y Jesucristo en medio de los candeleros para las iglesias, en el versículo 9 al 20. En la segunda columna de en medio son las cosas que son, mensaje a las 7 iglesias. ¿Eran iglesias reales o eran ficticias? ¿Estaban en el tiempo de Juan, sí o no? Eran reales. Entonces, las cosas que son lo que le está pasando a las iglesias, y le va a dar una amonestación a cada una de estas iglesias. A las 7 iglesias las amonesta diferentemente. Cada una de ellas tiene algo malo que decir de ellas. Interesante. ¿Ok? Entonces, las 7 iglesias, capítulos 2 y 3, lo que Cristo requiere de las iglesias. Éfeso, amor a Dios, porque habían perdido el primer amor. Esmirna, firmeza en el sufrimiento. A Pérgamo, ser verdad en medio de las tinieblas. A Tátira, vivir en santidad. A Sardis, realidad espiritual. Filadelfia, visión. Y la Odisea, entrega total. Obviamente les estoy dando un resumen. Ya vamos a entrar definitivamente después en eso. Entonces esto es lo que son. Las cosas que son están allí en toda la iglesia. Lo que vio fue la revelación que se le dio a él por medio de Dios, por medio de Cristo. Y las cosas que han de ser después es el triunfo de Jesucristo, el capítulo 4 al 22, Dios el Cordero, juicio de los sellos, 2 multitudes, juicio de las trompetas, el ángel y el librito, el templo y los 2 testigos, la mujer y el dragón, las 2 bestias, 3 visiones del fin, juicio de las copas, la gran ramera, la caída de Babilonia, la venida de Jesucristo, el reino milenial, la nueva Jerusalén y la conclusión. Y ya terminamos. Vamos a comer.
¿Verdad que estaba fácil? Yo no sé por qué se estaban quebrando la cabeza ustedes. Está bien sencillo. Pero ya sin broma alguna, es bueno ver esto, ¿me entienden? Como una forma global de ver el libro, porque si no lo vemos de esa manera, nos vamos a quedar perdidos, especialmente si no lo hemos leído nunca. Entonces aquí les estoy dando una guía más clara, un resumen, para que puedan poder ver las divisiones ustedes de capítulos y poder entender, ¿ok? Lo que fue, lo que ya vio, las cosas que son y las que han de venir. Eso es muy claro. Por eso les di el versículo 19 del capítulo 1 ahí. ¿Okay? Ahora, los esquemas de eventos en todo esto, y esta es una forma de verlo, obviamente no lo van a alcanzar a ver de allí, ese esquema de eventos en el libro de Apocalipsis. Y si pudiera, no tengo ni un papelito acá, o una reglita para enseñar. Y no vamos a ver esto, porque esto lo vamos a ver definitivamente después. Pero ahí podemos ver, Jesucristo vino, ahí está la crucita, y ahí una vez que él asciende al cielo, empieza la época de la iglesia, la primera ¿qué sería ahí? Sí. Y Jesucristo está en el cielo reinando ya, llegamos al final de los tiempos, no al final de los tiempos, sino en el tiempo de que va a haber el arrebatamiento de la iglesia, ese es lo del medio, y de allí vemos a Cristo y la iglesia ahí arriba, en el cual va a haber la boda del Cordero, también va a haber ¿qué va a haber después, antes de la boda del Cordero? El juicio para los cristianos, ¿se recuerdan? Sí. ¿Cómo se le conoce? Tribunal. No, el tribunal blanco es al final. Ese es el juicio de Cristo para los cristianos. Vamos a no se preocupen por eso, ¿ok? Entonces vemos todo eso, la tribulación entre medio, y al final Cristo regresa con la iglesia, la segunda venida de Cristo, y allí cuando Jesucristo baja nuevamente a la iglesia, empieza a reinar por 1000 años. Antes de reinar, obviamente trae el juicio sobre las naciones, para apartar a las ovejas de los cabritos, y ya vamos a entrar también en eso. Y de allí sigue el reino milenial, de allí el juicio del trono blanco, donde Dios va a juzgar a todos aquellos que nunca creyeron, y el castigo de ellos es mandarlos al lago de fuego, que es pequeños círculos que muestra ahí en la esquina. Entonces, eso es una forma fácil de entenderlo, también en una forma gráfica. Obviamente no están viendo todos los detalles, no lo van a poder entender, por eso les puse esta acá. ¿Ok? Iglesia, tribulación, milenio, rapto y el regreso del Señor. ¿Fácil? Sí, ¿verdad? Eso hubiera empezado ahí mejor, ¿verdad? Ay, cómo cuesta. Aquí está otra. Si quieren, pueden tomar esta está muy bien. Ahí podemos ver época actual de gracia, y esa es la primera cajita, donde están todas las iglesias, las 7 iglesias, están allá al final. De allí el rapto, el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, la segunda venida en la tierra, los 7 sellos, la gran tribulación, las 7 trompetas, las 7 copas, son 7 años, se dividen en 3 medios cada uno, y al final de esos 7 años viene la segunda venida, Cristo viene a juzgar a vivos y muertos, y empieza el reino milenial. Una vez que el reino milenial termina con el último levantamiento de Satanás, y que es destruido, es mandado al lago de fuego con todos los que no creyeron, y empieza el cielo nuevo y tierra nueva al final. ¿Ya tienen hambre? No. Si quieren, seguimos. Ok. Bueno, ya les voy a hablar así en español sencillo. ¿Ya agarraron la onda? Más o menos. Bueno. Ok, entonces esto es solo una idea para que se vayan formando ya lo que viene, ok, y que tengan una idea más clara de cómo poder entender este libro, sobre todo, ok. Es imposible, Wiersbe dice lo siguiente: es imposible comprender el libro sin referirse a las escrituras del Antiguo Testamento. Ok, quiero que entiendan eso. De los 404 versículos que hay en Apocalipsis, ahora ya saben, vayan a impresionar a sus amigos, ya les digo, ¿cuántos versículos hay en Apocalipsis? 404. Ok. De los 400 versículos que hay en Apocalipsis, 278 contienen referencias al Antiguo Testamento.
Se calcula que en Apocalipsis hay más de 500 referencias o alusiones al Antiguo Testamento, siendo los Salmos, Daniel, Zacarías, Génesis, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Joel a los que se hace referencia con más frecuencia. ¿Okay? Entonces es un libro de que está impregnado de profecía, pero no solamente de profecía propia, pero al mismo tiempo que recae en el Viejo Testamento para poder ver la comparación de lo que Elías había escrito, lo que Jeremías había escrito, lo que Joel había dicho. ¿Me entienden? Todo eso es muy, muy precioso en este libro y que lo vamos a ir viendo obviamente a medida que entremos ahí. ¿Okay? Fuera de eso, también hay una serie de 7 en el libro, y ahí está, ¿se recuerdan en la pequeña foto que les puse ahí? Entonces, los 7, sellos, los 7 candeleros, y bueno, hay una serie de 7, el libro 7 iglesias, son 7 iglesias también, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 candeleros, etc. El número 3 y medio también aparece con frecuencia y hay referencias bíblicas ahí para que lo puedan comprobar. También hallamos a los 144,000, que es un múltiplo de 12, israelitas sellados, 12 estrellas, en el capítulo 12:1, 12 puertas, capítulo 21:12 y 12 cimientos, capítulo 21:14. Entonces, todo eso se encuentra ahí. Obviamente, verlo así es fácil. Ya cuando nos metemos a estudiarlo más profundamente, ya no va a ser tan fácil. Bueno, hasta ahorita voy a entrar al mensaje. Aquí viene. Esa fue la introducción. Entonces, el libro en sí se conoce como la revelación de Jesucristo. Eso es lo que significa, ¿okay? La revelación de Jesucristo. Para ver los primeros 3 versículos, necesitamos entender que esa revelación es presentada en 4 elementos que corresponden a los agentes involucrados en esos primeros 3 versículos. Ahora, ¿quiénes son esos agentes involucrados en el primer versículo? Se los voy a leer yo para que lo entiendan. Versículo 1 al 3. No, solo en el versículo 1 ahí viene todo. En el versículo 1 lo dice todo. Ahí están los agentes que están involucrados en esta revelación. La revelación de Jesucristo. En el griego está separado. La palabra Jesucristo no viene unida. Nosotros los hispanos que somos más haraganes de seguro. Porque en inglés viene separado también. Porque en inglés dice The Revelation of Jesus Christ. Pero en español es Jesucristo. Todo uno. Pero en el griego original está separado. Cristo es el Mesías, el ungido. Jesús es el nombre, pero Jesucristo, Cristo en sí, es el título que él tenía, el ungido, el Mesías que iba a venir. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios, ya van 2, ¿verdad? Jesucristo y Dios, que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Los siervos de quién? Los siervos de Cristo. Okay, manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, ¿quién? Cristo, enviándola por medio de su ángel. ¿Cuál ángel? No sabemos. Unos dicen que fue Gabriel. A su siervo Juan. Y aquí están todos los elementos. O las personas involucradas. ¿Cuántos hay? Jesucristo, Dios, los siervos, el ángel y su siervo Juan. ¿Okay? Vemos todo eso ahí. Son 5, ahora me salieron 5, sí. Ya vamos a ver cómo lo vemos en 4. No, es que los siervos, en los siervos que yo lo mencioné ahorita, ahí está incluido Juan ya. Tienen que entender eso, ¿ok? Que Juan es siervo. Sí. Es obvio. Entonces, para no pelear acá. Entonces, la revelación es presentada en 4 elementos que corresponden a los agentes involucrados, ya dijimos. Primeramente, el primer elemento es la palabra de Dios. Esto es muy importante y aquí vamos a terminar. Solo voy a hacer esto y lo voy a dejar ahí y vamos a continuar con los demás después. La revelación de Jesucristo. Ok, Apocalipsis 1:1. Ahí lo tienen ya.
Ok, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, vamos a empezar acá a ver algo. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ok, primeramente, en el griego, ustedes encuentran que revelación es apocalipsis. Ok, así se pronuncia. Apocalipsis, y de ahí viene la palabra apocalipsis para nosotros, que significa revelar, abrir, descubrir. Entonces la revelación, el apocalipsis de Jesucristo es lo que significa acá. Si ustedes lo traducen al hebreo, diría el apocalipsis de Jesucristo. Bueno, no diría así, sino que sería apocalipsis Yeshua, se me olvidó, Cristo. Bueno, pero la revelación de Jesucristo, que Dios le dio. Ok, sí es Cristo. Yeah. Entonces vemos la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién? Entonces la palabra es muy importante acá, porque ¿qué dijimos que íbamos a buscar ahorita? La palabra. Ese es uno del primeros elementos, la palabra. ¿Quién está hablando acá? Ok, o sea, ¿quién está impartiendo qué? Es Dios Padre. Entonces la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿a quién se la dio? A su Hijo. Dios le da esta revelación a su propio Hijo. ¿Para qué se la da? Para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Ok, para entender eso, leamos lo siguiente. El título o nombre completo de Jesucristo se encuentra solamente 4 veces en este capítulo de todo el libro de Apocalipsis. Aparte de las 2 veces que se mencionan en este versículo, se emplea en los versículos 2 y 5. Esto es lo apropiado por el elevado estado del prólogo. A través del resto del Apocalipsis se emplea el solo nombre Jesús 9 veces. Señor Jesús 2 veces en el capítulo 22-20 y el 21. Señor solamente una vez en el capítulo 14-13. Y el Señor de ellos una vez en el capítulo 11-8. Cuando se usa Cristo, solo siempre va acompañado del artículo determinado. En el capítulo 11-15, 12-10 y el 20 del 4 hasta el 6. Todo eso sale ahí. Vamos a continuar. Capítulo 1, versículo 1. Estamos estudiándolo. Las palabras, la revelación de Jesucristo con que empieza Apocalipsis, indican cuál es el tema de todo el libro. La palabra revelación es traducida del término griego apocalipsis. Se pronuncia apocalipsis, sale en la palabra en sí, que significa correr el velo o descubrir. Esta palabra da título al libro. La revelación fue dada a Juan para que la transmitiera a otros, a sus siervos, y predice las cosas que deben suceder pronto. En lugar de hacer una presentación histórica como los 4 evangelios, ¿se recuerdan? La palabra pronto significa que cuando acontezca la acción será repentina. No necesariamente que va a ocurrir de inmediato, pero que todo va a ser seguido. ¿Okay? Una vez que comiencen los acontecimientos de los últimos tiempos, estos se darán en rápida sucesión. Viene uno, viene el otro, y todo viene tum, 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 tum. Eso es lo que significa acá que viene pronto. ¿Ok? ¿Sí me entendieron? Ok, ya no les digo más entonces. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ok? Entonces, allí abajo pueden ver la sucesión en cómo empieza todo, el orden en cómo esa revelación fue dada. Dios Padre se la da a Dios Hijo, Jesucristo, y Jesucristo la comparte con su ángel, y el ángel se la da al siervo Juan y sus demás siervos. ¿Ya ve? Ahí van los 4. ¿Sí entendieron eso? Ok.
Entonces la palabra es muy importante acá, porque lo que se está practicando, lo que se está leyendo acá, es esa palabra dada por Dios a su Hijo, de su Hijo al ángel, del ángel a Juan y de Juan a todas las iglesias. Entonces la palabra tiene poder, reconocemos eso. En el Salmo 119, versículo 97 lo resume así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Así es como vivimos nuestras vidas, ¿no es así? Salmo 19:10. Tus palabras son para mí más preciosas que el oro fino y más dulces que la miel de panal, Job dijo. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida necesaria, dice. Amamos la palabra de Dios, obviamente deberíamos de amar la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, Dios hablando, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Continuemos con la palabra. Qué maravilloso es saber que cuando proclamamos la palabra de Dios está predeterminado lo que Dios hará con ella. Sabemos cuál es la obra de la palabra. Produce salvación, produce santificación, produce crecimiento espiritual, llena el corazón de esperanza, derrama verdad en la mente y en la vida y nos capacita para vivir esa verdad. ¿Ok? La palabra tiene poder y el Padre está impartiendo esta palabra. ¿Ok? Podría resumir lo que sentimos acerca de la palabra de Dios en 4 términos simples. Reconocimiento, sabemos lo que significa. Convicción, creemos lo que dice. Sumisión, la obedecemos con entusiasmo. Y el último, afecto, la amamos. ¿Amamos la palabra de Dios? Deberíamos. La palabra pronto, y hablamos de eso, significa que cuando acontezca la acción será repentina, no necesariamente que va a ocurrir de inmediato. Una vez que comiencen los acontecimientos de los últimos tiempos, estos se darán en una rápida sucesión. ¿Ok? Ahora, regresemos a la palabra. ¿Quién está impartiendo la palabra? ¿Dios qué? Dios Hijo, Dios Espíritu, Dios Padre. ¿Ok? ¿Por qué es importante reconocer eso? Porque a través de la historia bíblica nos damos cuenta de que Él es el que hace todo esto todo el tiempo. Miren en Amos 3:7, que dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto ¿a quiénes? A sus siervos los profetas. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Lo mismo. Nada más que pasa por su Hijo primero, para después llegar a los siervos. Daniel 2:28 dice: pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Y pam, 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 empieza a decir todo. ¿Quién está dando la palabra? Dios. Juan 17:8. Porque yo les he dado las palabras que me diste. ¿Quién está hablando acá? Cristo. Cristo está diciendo a los apóstoles: porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. ¿Quién está dando la palabra? Cristo, en este caso Dios, a Jesús, como lo está haciendo en Apocalipsis de la misma manera. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada de su boca? Su palabra. Su palabra. Entonces, ¿por qué les puse esto ya acá? Porque estamos hablando de que también va a venir pronto. ¿Se recuerdan que dijimos que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto? Ese es el tema allí. Ahorita todavía estamos aquí con el pronto ahora. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 22:7, que es la última bendición que existe en la Biblia. He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El libro en sí empieza con una profecía, con una bendición y termina con esta bendición. Ya vamos a ver la bendición en el versículo 3, lo cual no vamos a llegar ahora. Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Viene pronto. Apocalipsis 22:20,
el que testifica de estas cosas dice, sí vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Y ahí llegamos al final del versículo 1, que no lo hemos desglosado enteramente, pero ya agarramos la idea global. Nos vamos a quedar ahí para poder continuar con los demás. Nuevamente, solo hicimos un versículo, ¿verdad? Yo les dije que vamos a hacer 3, pero solo hicimos uno. Ni modo. Así que ahí me fusilan después. Ahí cuando termine el libro. Bueno, la idea acá es de que tengamos un concepto bastante claro en lo que vamos a estar viendo. Ese era mi objetivo para ahora. Aún cuando ya empezamos un versículo, pero todavía hay mucho más que decir. ¿Saben ustedes que cuando empieza una serie uno y agarra los comentarios, ¿saben cuál es el problema más grande? El principio. Tienen hasta 50 páginas de introducción y digo, yo no voy a leer todo eso. No tengo el tiempo. Pero en realidad es necesario. Ahora lo entiendo por qué. Porque necesita uno poder sentar las bases para que ustedes puedan entender lo que vamos a buscar ahí. Bueno, vamos a dejarlo así que en este momento déjenme hacer una oración. Padre, te damos las gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado en este tipo de introducción a este libro tan precioso que es la revelación de Cristo. Gracias, Señor, porque pudimos captar en una forma bastante resumida, Señor, lo que viene, lo que tú tienes preparado para nosotros, y la forma en cómo vamos a estudiarlo nos va a dar un poquito más de claridad, Señor, a esta introducción. Padre, gracias por las personas que vinieron y que están acá deseosas de conocer un poco más acerca de este libro. Padre, yo te pido de que así como vinieron ahora, continúen haciéndolo por el resto del tiempo que nos tome para poder terminar este libro, y que podamos a través de todo eso darte el honor y la gloria a ti, que tú te lo mereces, Señor. Gracias te damos, Señor, y es por medio de tu Hijo Jesús que venimos a ti adorándote y a alabarte, Señor. Gracias te damos. Amén.